Ahora sí voy ¿cómo se llama? Vamos a iniciar con algunos de estos problemas. Me parece que hice el primero con el 511, entonces con ustedes voy a hacer el 2. Nada más permítanme aquí abrir el editorcito de ecuaciones para que vean el resumen de fórmulas. Entonces, vean que algunas de las fórmulas que aparecen en el capítulo ya las tenemos aquí. Sí, o sea, ya las habíamos obtenido del capítulo anterior. Entonces de este capítulo las fórmulas las empecé a poner en negro y lo que quiero que vean es que esta primera fórmula ustedes ya la conocían con la letra D o con la letra H y en lugar de la alfa era la letra A o la letra G. Igualmente aquí tenemos la fórmula de velocidad final que ustedes la conocían con la letra A o con la letra G si se trataba de movimiento vertical. Esta fórmula que está aquí se obtiene muy fácilmente despejando el tiempo de la segunda y sustituyéndolo en la primera. Hacen poquita álgebra y les queda esta fórmula. Entonces, en realidad las fórmulas básicas son estas dos, y de estas dos fórmulas pueden obtener esta tercera, y también se puede obtener la otra que era como el promedio de unas velocidades. Para obtener esa fórmula del promedio de unas velocidades se pueden combinar estas dos. Las dos. Sí. Por ahí escuché un micrófono abierto. ¿Alguna duda? ¿O nomás se abrió? Ah, ok. Y estas tres fórmulas son las que relacionan movimiento angular con movimiento lineal. ¿Sí? Entonces, esto es nuestro punto de partida, las fórmulas en negro para los problemas que vamos a empezar a hacer ahorita. Y fundamental saberse esta equivalencia para hacer los cambios de unidades que nos pueden ir pidiendo, ¿no? Muy bien, ahora sí vámonos ya que presentamos esto, vámonos aquí al problema 2. Dice: la rueda de una bicicleta tiene 26 pulgadas de diámetro. Si la rueda describe 60 revoluciones, ¿qué distancia habrá recorrido por el efecto de las 60 vueltas? Entonces, muchos de los problemas que vienen aquí, el principal dato que les dan es el diámetro. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado de no irlo confundiendo y siempre inmediatamente iniciado un problema, escribirlo como el radio. Entonces aquí déjenme acomodar para que se puedan ver las dos cosas al mismo tiempo, tanto el texto del ejercicio como... Muy bien, ahí se ve bastante bien y el editor le gana bastante espacio. Sale, entonces el 11.2, escribo directamente el radio para no evitar problemas. El radio son 13 pulgadas. Y el otro dato que nos dan, el desplazamiento angular. Perdón, es la minúscula. Y el desplazamiento angular son 60 revoluciones. Entonces nos piden qué distancia habrá recorrido, es decir, la S, el arco de circunferencia. Por lo tanto, la fórmula que vamos a necesitar es justamente esta. Entonces, aquí nos están pidiendo la S. Entonces, para que esta fórmula funcione, estas revoluciones, el primer paso, las tenemos que hacer radianes. ¿Sí? Esta fórmula, para que funcione correctamente las revoluciones, les recuerdo, tienen que estar en radianes, porque son las unidades naturales de los giros. Si ustedes aquí multiplican 60 por 13, ese número está mal. Ese número, de hecho, en unidades se leería como 60 revoluciones por pulgada quedarían las unidades, y eso no nos está diciendo la distancia. Entonces aquí ponemos arriba 60 revoluciones, es el método del factor. Aquí queremos radianes, abajo queremos revoluciones. Entonces tenemos que una revolución son 2 pi radianes. Y les voy a dar un tip aquí para que manejen, o para que no estén acarreando decimales a lo tonto. Los radianes siempre están produciendo un montón de decimales
y luego esos decimales a veces, si ustedes toman más o toman menos, van a estar obteniendo distintos resultados en los ejercicios. Entonces el pi sustitúyanlo hasta el instante final. Entonces aquí 2 por 60, 120, y déjenme el pi, y estos ya son radianes. Y ya que queramos la distancia con los decimales, ya sustituimos aquí el valor de pi. Entonces ya tenemos el ángulo. Ahora sí podemos utilizar esta fórmula, y de esta fórmula aquí sustituimos estos 120 pi radianes y sustituimos el radio de giro. Una ventaja que tiene esta fórmula es que como los radianes son adimensionales, esta fórmula hereda las unidades que tenga el radio. Entonces, si ustedes aquí quieren dejar las pulgadas, como el ejercicio no nos está pidiendo que lo demos en metros, en centímetros, podemos dejar las pulgadas. Entonces aquí se vale que ustedes pongan las pulgadas. Entonces es 120 pi, y ahora sí sustituyen el valor de 3.14, etcétera. Es 120 pi por 13. Entonces aquí les va a dar 4920.88. Perdón, me faltó el igual. Entonces esta es la cantidad de pulgadas que recorre esta llanta. De repente a lo mejor las pulgadas no nos dicen mucho, entonces vamos a hacer las metros. Aquí yo lo voy a hacer directamente en mi calculadora. Se multiplica por 2.54 y luego se divide entre 100. Entonces esta rueda recorre 124.4 metros. Entonces, ¿alguna duda con el ejercicio 2? Profe. Sí. Entonces la S va a valer como distancia. Sí, ese aquí la hace de distancia precisamente. Ustedes estaban acostumbrados en el año pasado a que esa S era una D, pero respetando aquí la anotación del libro para que puedan leer, o sea, para que cuando estudien del libro no ocurran ahí como confusiones, esa S le puedes poner ahí en tu formulario, que es la distancia, aunque el nombre más adecuado es arco de circunferencia. ¿Sí, Jocelyn? Sale. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, si no, vámonos con el que sigue. Profe, el 4900 lo pasó a metros, ¿verdad? Así es. Para pasarlo ¿Es forzosamente que lo pasemos a metros? No, por ejemplo, en este ejercicio no te lo pide, pero muchas veces hacer una conversión como esta por tu cuenta es para entender el resultado. ¿Sí? O sea, si yo te digo 4900 pulgadas, ¿te imaginas como cuánto es? O sea, no, pues, no. Pues como que no. De hecho, si yo veo el número, yo no, o sea, yo casi no uso pulgadas, entonces estoy igual que tú. Yo digo, ay, pues eso será mucho, será poco. Pues para yo imaginármelo, pues por eso lo transformé a metros, y si te fijas es más didáctico, ya te lo imaginaste cómo es. Sí. ¿Sí? Ok, profe. Entonces o sea, para eso sugiero principalmente las conversiones, no tanto si lo pide el texto del problema o no, sino para que uno lo pueda entender. Ahora, los que son acá, que les gustan mucho los coches, ahí tunearlos y todo ese rollo, habrán escuchado el término el rin de 13 pulgadas, ¿verdad? Entonces los que saben del tema saben que se trata de una llanta estándar, como una llanta de Tsuru, ¿sí? Entonces una llanta de auto pequeño. Entonces a lo mejor muchos de ustedes escuchan 13 pulgadas y ya lo relacionan con automovilismo y sí se lo imaginan, pero ya de repente 4900 pulgadas pues ya no. Entonces hay que acudir a la conversión, ¿no? Vamos a hacer el 11.7. Entonces un cubo cuelga, un cubo es una cubeta, ahí para los que no ubican el término, muy castellano por cierto. Una cubeta cuelga de una cuerda enrollada con varias vueltas de carrete circular, cuyo radio es de 60 centímetros. Creo que este sí lo hice ayer, ya ni me acuerdo. Alguien podría checar ahí en el grupo, o si me dan un minutito para no repetirlos, que no me acuerdo si es el 6 o el 7. Dejen ver aquí el video que dice.
Estoy abriendo el otro video para ver el título. En el título le puse los números. No se los puse. No, más bien estoy viendo que les pegué un video que no es. Pues bueno, vamos a hacer el... Mejor nos brincamos a otro que no tenga duda. Vamos a hacer el 11.9, ese sí no lo hice ayer. Entonces, un trozo cilíndrico de material de 6 pulgadas de diámetro. Entonces vamos escribiendo aquí los datos para que no se nos vayan. ¿Sí? Entonces el radio son 3 pulgadas. Un cilindro de 6 pulgadas de diámetro gira en un torno. Ahí es ahí donde hacen piezas metálicas, jarrones o cosas por el estilo, o también los tienen en las carpinterías para tallarlos. Gira en un torno a 800 revoluciones por minuto. Entonces esto lo podemos tomar como una velocidad angular. ¿Sí? No se escucha muy bien. Ok. Entonces, Se escucha. Entonces estoy aquí en el ejercicio. ¿Ya se escucha mejor? Así me... Sí. Sale, gracias. Estoy aquí en el ejercicio 11.9. Es un cilindro de 6 pulgadas de diámetro. Entonces escribo el radio como 3 pulgadas de diámetro. Y voy a escribir la velocidad angular. Básicamente esas 800 revoluciones por minuto se pueden entender como una velocidad angular. Entonces aquí las escribo de una vez. Entonces estas son revoluciones por minuto. Entonces esos son los datos del ejercicio. Nos pregunta cuál es la velocidad tangencial en la superficie del cilindro. Entonces de aquí podemos tomar esta fórmula. La velocidad, velocidad lineal, velocidad tangencial significan lo mismo. Es la v de toda la vida. Entonces nuevamente, para que esto pueda estar correcto, necesitamos que nuestra velocidad angular esté transformada. Entonces primero necesitamos hacer una transformación. La voy a hacer aquí. Entonces otra vez podemos usar aquí el método del factor. Para que esto nos quede correctamente, por ejemplo en metros por segundo, pues vamos a transformar de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Entonces para eso podemos utilizar el método del factor. Entonces son 800 revoluciones por minuto. Y vamos a necesitar dos factores. Uno para cambiar de revoluciones a radianes y otro para cambiar de minutos a segundos. ¿Sí? Bien importante que no me pierdan eso de vista. Entonces las revoluciones quiero radianes, revoluciones abajo. En lugar de minutos quiero segundos, minutos arriba. Un minuto equivale a 60 segundos. 2 pi radianes equivalen a una revolución. Entonces lo más importante de este ejercicio pues resulta ser la conversión de unidades. Entonces hago 800. Aquí ya lo voy a poner todo directamente en decimales. Por 2 por pi. Profe, no se escucha. Ok. Les digo que estoy haciendo la conversión de unidades. Entonces nada más hago esa serie de multiplicaciones. 800 por 2 pi entre 60. Entonces el resultado es 83.775. En este caso ya son radianes por segundo. ¿Sí? Ya he efectuado toda la conversión. Y para encontrar la velocidad tangencial, este es el valor que debo de sustituir. Y multiplico por el radio. Si queremos la velocidad en pulgadas por segundo, sustituyan el 3. Si no quieren, si lo quieren por ejemplo en metros por segundo, en lugar de pulgadas, pues hay que poner 3 pulgadas, ¿cuántos metros son? Voy a hacer ya la conversión directa, sería 3 por 2.54 entre 100.
¿Por qué lo pongo en metros por segundo? Para poder imaginar qué es el resultado, ¿sí? O sea, para poderlo visualizar de una mejor manera. Esa es la principal intención de que ustedes hagan conversiones de unidades. Digamos, ya en la vida real, en un trabajo profesional, la idea de hacer conversiones de unidades es esta, es entender un resultado. Ustedes, hay que quitarnos la costumbre de que, ¿por qué cambié las unidades? Porque el libro me decía. Pues no, eso no es algo válido, ¿sí? Entonces, como verán, son ejercicios tremendamente sencillos. Me atrevo a decir que yo esperaría que la mitad de los ejercicios hasta por ejemplo, más o menos el 11. Pero se puede hablar poco más fuerte. Ah, ok. Ahí. Sale, es que ya me di cuenta que pasa tengo el micrófono aquí cerquita y de repente giro para voltear a ver la pantalla y ya no le hablo al micrófono, por eso se me baja, una disculpa. Entonces, cuando menos yo esperaría que para el jueves estén hechos hasta el 11.18. Vamos a hacer uno de los últimos. Por ejemplo, vamos a hacer el 11.15. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Es que en el primero usó las revoluciones y le puso que era el ángulo igual a la cantidad de revoluciones, ¿no? Así es. Y en el otro puso que es que la W, ¿qué significaba? Ah, es que fíjate, buena pregunta. Esta es velocidad angular, fíjate, son revoluciones por minuto. O sea, es una velocidad, es cantidad de vueltas por unidad de tiempo, por eso lo pongo como una velocidad angular. Mientras que en el primer ejercicio, el dato que te da solamente son las vueltas. No te dice las 60 vueltas en cuánto tiempo los da. De hecho, el 11.2, fíjate, jamás apareció la variable tiempo. Entonces eso me ayuda a distinguir. No sé si queda más claro. Profe, y otra pregunta. Cuando te piden velocidad diferencial, ¿tenemos que utilizar la fórmula que usted utiliza ahorita? La Sí. de velocidad es igual a Cuando te la piden... velocidad angular por el radio. Sí, correcto. Aquí vamos a escribirlo, creo que no está de más. La V significa simplemente velocidad, cuando no tenga la palabra angular, o también es sinónimo de velocidad lineal, y también es sinónimo de velocidad tangencial. Esperen, dejen arreglarle la letra para que no salga así feo. Es que como es un editor de ecuaciones, no es un editor de texto, entonces hagan de cuenta que a veces no es como lo más adecuado para escribir. Ahí está. Ya, así se ve más claro. Y ya, disculpa Jocelyn, ahí como que escuché que hiciste un último comentario, nada más que creo que se escuchó simultáneamente con Luz Daniela. ¿Tu otra duda quedó bien resuelta o era otra cosa? Ah, sí. O sea, que para saber cuándo nos da la velocidad angular tiene que estar dividido, o sea, que nos debe de dar entre minutos o segundos. Y Así si no, es un ángulo. Exactamente. Okay. O también hay algunos problemas que en lugar de minutos pueden aparecer horas. Ok. ¿Sí? Entonces cualquier unidad de tiempo puede ir ahí. Sale. Entonces 11.15 para terminar la clase. Una rueda gira inicialmente con 6 revoluciones por segundo y después se somete a una aceleración angular constante de 4 radianes por segundo al cuadrado. ¿Cuál es su velocidad angular? Después de 5 segundos. Entonces aquí vamos a necesitar la fórmula. Como hay un cambio de velocidad, bueno, más bien va a haber un cambio de velocidad debido a esa aceleración angular, vamos a poder usar esta fórmula. ¿Sí? Entonces el 11.5 lo vamos a ir abordando con esto. Y aquí vamos escribiendo un poquito los datos para tenerlos a la mano. Del 11.15 pues nos dicen que la velocidad angular inicial es igual a 6 revoluciones por segundo. Entonces aquí vamos a necesitar un cambiecito de unidades.
¿sí? Ahorita hacemos ahí el cambio de unidades. Por ejemplo, el 11.15 ya nos dan la aceleración angular, ya nos la dan en radianes por segundo al cuadrado, entonces este ya no lo tenemos que cambiar, ya lo podemos usar así directamente. Y el otro dato que nos da el 11.15 nos da el tiempo, ¿sí? Nos da el tiempo de 5 segundos. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos todos los datos, ya está despejado, nada más es hacer una simple sustitución. Estas revoluciones por segundo, pues hay que hacerlas radianes por segundo para que pueda funcionar la fórmula. Entonces, ya hemos visto sistemáticamente que solo hay que multiplicar por 2pi. Entonces, este resultado ya lo voy a escribir directamente como 12pi radianes por segundo, y ya podemos sustituir en esta fórmula. Entonces el primer número es este, luego va el signo más, luego vamos a ocupar dos paréntesis por aquí. En el primer paréntesis coloco la aceleración angular, que ya está en... Profe, ¿no era 12pi? Ah, sí, perdón, no copié el que apenas lo estoy viendo. Muchas gracias. Es 12pi, correcto. Y aquí va el 5. Única precaución que hay que tener con esta fórmula: primero multiplicación, después suma. Esto por la jerarquía de operaciones, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar 20 más 12pi. Y ya voy a poner aquí el resultado con todos los decimales. Es 57.699. Y estos siguen siendo radianes por segundo, que son las unidades de la velocidad angular. Un segundo de arriba se cancela con un segundo de abajo. Y finalmente el 11.15 nos está preguntando cuántas vueltas va a dar la rueda. Entonces necesitamos un desplazamiento angular. La fórmula de desplazamiento angular aquí la tenemos para movimiento circular acelerado. Entonces, si se fijan, esto es bastante semejante a lo que ya hacíamos anteriormente el año pasado, ¿sí? La velocidad angular de referencia, la posición angular de referencia no la da el problema, entonces es un 0. O bueno, mejor vamos a hacer aquí la sustitución todo paso por paso para que no... Sí, se acuerdan que cuando no les daban el dato decíamos que era un 0. ¿O no se acuerdan de eso? No. Sí, que en muchos problemas cuando no les daban la velocidad inicial o el tiempo inicial de los de cinemática, cuando no se les daba el dato de referencia, que era usualmente el inicial, se ponía un 0. Sí, por ejemplo, aquí en este caso, como no nos están dando la posición inicial de la rueda, no nos están dando ninguna posición relativa, el ángulo inicial o la posición inicial de la rueda la podemos poner en el 0 para que sea más rápido y sencillo de resolver. Se refiere a eso. Luego aquí vamos a necesitar el tiempo, que son los 5 segundos. Y aquí la aceleración angular, que ya la tenemos. Aquí vamos a necesitar 5 al cuadrado. Y pues bueno, ustedes pongan el resultado final. Son las 9:40. En este momento estoy deteniendo la grabación, entonces